¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una edición más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Querido Luis Alberto Bolaños López, se nos hizo. Aquí sigues. Un lunes más. Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias, mi estimado Rodrigo. Pues feliz, estamos un programa más, o sea, ahora sí que un día a la vez, ¿no? Vamos a disfrutar de esta transmisión. Y pues feliz, tenemos un gran personaje del deporte universitario, una figura, híjole, de altos vuelos y de muy buenos resultados, pero pues, mejor vámonos de lleno. Y es que la noche de hoy nos vamos a trasladar a la duela del voleibol de sala. Y para nosotros nos da mucho gusto y es un honor recibir esta noche aquí en Semblanzas Deportivas a un buen amigo de deporte universitario como lo es el profesor Jorge Medina Salinas. Profesor Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches y un gran honor para mí estar en su programa. La verdad que es algo que, pues para los que somos universitarios y estamos ahora sí que sellados por la universidad, ¿verdad? Pues es un gran honor el poder compartir con todos ustedes y con el público, pues algunas de nuestras experiencias deportivas que pudimos hacer en la UNAM y lo que representó la UNAM y los Pumas para nosotros. Claro que sí, profesor. Y vámonos, como es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, desde el inicio. ¿Dónde y cuándo nace Jorge Medina Salinas? Mira, yo nací el 11 de febrero de 1951 en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México. Pues ahí hice casi toda mi niñez y un poco de mi juventud. ¿En qué Eh, parte, en qué colonia del norte de la Ciudad de en la México? colonia industrial, no es por nada, pero es una colonia que era muy deportiva, ¿no? Ahí salieron muchos deportistas me acuerdo del americano, de la SLAN, las grandes cascaritas que se hacían en el 18 de marzo, frente a la prepa número 9, pues de ahí Sí. salieron muchos deportistas que llegaron a jugar Liga Mayor en básquetbol, la, 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 las canchas de voleibol, pues también eran cáscaras muy conocidas. Mucha gente se metía en natación y de ahí pues, salieron también muchos nadadores que luego se fueron al IMSS. Y así pues, esa es una colonia, pues yo creo que muy tradicional, muy folclórica, puedo decirte, porque éramos de los que nos poníamos a jugar en las tardes, noches, en la calle, ¿verdad? Las famosas cascaritas de fútbol, y jugábamos coladeritas también de fútbol. Y luego había pues, unos amigos que tenía yo ahí que tenían una reja con picos, y esa era la red, y a veces jugábamos voleibol ahí. A veces había uno que otro accidente ahí en las manos, pero era jugar, era divertirse, era aprender. Y yo creo que de ahí eso nació mucha gente con mucho talento deportivo, porque tenías que burlar la jardinera, tenías que burlar al camión, al carro, al enemigo, y El la verdad bache. que era interesante, ¿verdad? Y bueno, fue muy padre toda esa niñez que yo tuve. Pues fui a la primaria Emiliano Zapata, Ah, ya me y ganó la también, pregunta, muy bien. ¿verdad? Sí, De hecho, justo. esa primaria la verdad era de muchos deportistas, muy grande, teníamos una alberca inclusive, teníamos Ok. no campo, canchas de fútbol, voleibol, y ahí yo empecé a ver un gran maestro de educación física que era el profesor Arrieta, me acuerdo de él, era un gran profesor que preparaba mucho los equipos, yo en ese tiempo pues jugaba fútbol y me llamó mucho la atención ver a unos compañeros de ahí de la primaria estar jugando contra una preparatoria, creo que era la uno en ese tiempo. Ok. Y no te miento lo que te voy a decir, ¿eh? La primaria le ganó a la preparatoria. Era cuando no había exactamente alumnos muy chicos, ¿no? Había alumnos que ya tenían 13, 14 años, iban en sexto año, pero muy buenos, la verdad. De ahí salió el Güero Morales, salió Emilio Suárez, los Endejas, que les decían los Chores, y Soto, que eran, pues, la verdad, jugadores muy buenos del voleibol. Y a mí no me llamaba tanto la atención, sí me llamaba la atención el voleibol, pero no era mi deporte, yo era futbolista Fútbol. y yo era basquetbolista, ¿no? Inclusive yo decía que el voleibol era
deporte de mujeres, no de hombres, ¿no? Y bueno, ya después fue como caí al voleibol. Ya nos contará ese momento en el que el Sí, voleibol lo atrapó y lo cautivó. claro. Estamos en la primaria, profesor, ya nos dijo, escuela primaria Emiliano Emiliano Zapata, Zapata. allá en el norte de la ciudad. Ujú. ¿Y la secundaria dónde fue, profesor? También allí en el norte de la ciudad, en la secundaria número 24, Leona Vicario, que está en Éuscaro y Misterios. Ahí es muy Ok, famoso porque hay un cine muy cerca, el cine Tepeyac, donde ok, íbamos a las matinés los domingos. Por ok. unos 50 te pasaban tres películas, Wow. grandes películas de Tony Curtis, de Kirk Douglas, ¿no? De veras eran grandes películas. Y luego de ahí nos íbamos unas películas en una iglesia, la iglesia de la Industrial, de la Nueva Santa María, no Nueva Santa Ok. María, de la Asunción de María, era la iglesia, y ahí había un cine que te cobraban 50 centavos y te pasaban una película mexicana, una americana, un corto y dos caricaturas. Entonces, a veces por 2 pesos te aventabas todo un día de películas, ¿no? Entonces tenías que preparar Wow. tus tortas, tus tacos resudados para de alguna manera pasarte, ¿cómo se llama? Todo un día viendo películas, la verdad, muy interesantes y muy, muy bonitas, ¿no? Entonces No, tuve la oportunidad de estar en esta secundaria. nos estás contando, profe, pequeños lazos, pequeños lienzos y trazos de un México que se fue, de un México Que ya no lo tenemos. al cual recordamos y que ahora, pues, a través de las películas, ¿no? De Pedro Infante o de Jorge Negrete, las películas viejitas son las que nos hacen recordar ese México y sobre todo esa Ciudad de México en la cual creciste en el norte de la ciudad. ¿Cómo era Jorge Medina? Ya nos hablabas un poquito de la primaria, estamos en la secundaria, en el inicio de la adolescencia, y que te gustaban los deportes, particularmente el fútbol y el básquetbol. Todavía no llegamos al voleibol, pero ¿cómo era Jorge Medina el estudiante, el alumno? Pues yo creo que era un alumno normal. Yo creo que era, sí me gustaba la escuela, la verdad que sí me gustaba la escuela. Como veía muchos compañeros, tuve una niñez muy, muy triste, la verdad, porque de alguna manera mi madre se divorció cuando yo tenía 3 años y medio y mi hermano tenía medio año, entonces tú tenías que cuidar a tu hermano y mi madre trabajar. Ok, Entonces, desde muy chiquito empecé a trabajar también en diferentes cosas. Llegué a trabajar en los mercados, en el mercado de Miscalco, en peluquerías, de todo un poco, ¿no? Entonces era ganar. Y me acuerdo mucho un día de Reyes, cuando estaba chavito, de que pues a mí me gustaba mucho el fútbol, entonces lo que más deseaba era que me parara en la mañana. Tenía un amigo, era el rico de la cuadra, su papá era subsecretario de salud, era el rico de la Ok, cuadra. Entonces me acuerdo que yo a veces le ayudaba en la escuela, él iba en el CUM, yo iba en la Emiliano Zapata. Entonces me ok. acuerdo mucho que pues le tenías que ayudar, ¿no? Y no era un niño así, digamos, tan bien portado, pero bueno, entonces ya me paro en la mañana, me acuerdo mucho de eso, y de alguna manera pues voy a reclamarle a mi madre pues, qué había pasado, que por qué no habían llegado los Reyes Magos, no que son magos, y pues no había nada de nada. Y mi pobre madre, todavía me acuerdo un poco, casi llorando, ya me comentó de alguna manera que se les había olvidado. Salgo y veo al amigo con bicicleta, con balón, con tren, con todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Yo decía, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, no? Uno ¿Por qué más o no menos pasó? cree que es buen estudiante, cree que es una buena persona, y más o menos, y no nos trae nada, entonces pues no había magos. No, pues ya los amigos más grandes, yo tenía 7 años, entonces ya los amigos más grandes ya nos comentaban, no, mira, Jorge, no te preocupes, la verdad es que los Reyes Magos son los papás, y de alguna manera, pues, no hubo esa posibilidad de poder comprar algo, y ni modo, y dije, bueno, ni modo, eso no vuelve a pasar en mi casa, y el siguiente año no quisiera engañarte, pero la verdad es que trabajé en el mercado de Miscalco y en un solo día, no le estoy exagerando, pude ganarme lo que hoy serían 150,000 pesos, me gané 15,000 pesos en una noche. Entonces mi papá en ese tiempo trabajaba en Pemex, pero era transitorio y no tuvo trabajo. Entonces me acuerdo mucho que yo fui el rey mago de mis hermanos, ¿no? Porque un año antes pues ya había pasado eso, de que no tenía nada. Entonces me acuerdo que trabajé en el mercado de Miscalco, me gané todo eso que te digo, y hasta compré pollos y juguetes y ropa, y llegué en un taxi, que nunca me había subido un taxi a las 4 de la mañana,
ya llegué a mi casa y yo fui el rey mago, ¿no? Y esa fue pues mi gran aventura desde chavo, de trabajar, y eso era lo que a veces pues no me dejaba desarrollar el deporte, porque pues tenía uno que chambearle, esa es la verdad, no había los recursos, entonces uno tenía que chambear, y la escuela pues me gustaba mucho, por eso yo veía a mis amigos y decía, no, yo tengo que estudiar, yo veía a los que ahí eran ya grandes y que tenían una carrera, pues decía, pues ojalá yo pueda ser como de ellos, ¿no? Y también tuve la suerte de tener amigos que eran deportistas, que te guiaban y que de alguna manera pues pudimos ahí más o menos ir sobresaliendo, ¿no? Así fue como, pues básicamente fue mi primaria y mi secundaria. Y la prepa también un poco. Vamos a ese punto y no quiero dejar de resaltar y de agradecerte lo que nos acabas de compartir, esta anécdota, y es muy enriquecedora sin duda alguna. Y que nos Eh, deja ver la calidad humana desde exactamente, principios, ¿no? exactamente. Ya llegaremos a ese punto y cerca del final del programa. Profesor, llega el momento de tomar una decisión al estar en la secundaria en el último año, de ver dónde se va a estudiar el bachillerato. Platícanos, ¿cómo fue tu proceso para decidir en dónde? Y si fue en la UNAM, que estoy casi seguro que sí, que así fue, en un bachillerato de la universidad, ¿cómo fue tu proceso de admisión? Claro, mira, te quiero ser muy sincero. Yo realmente, como era del norte, casi siempre íbamos a Zacatenco a jugar. Allá echábamos nuestras cáscaras, ¿no? Y en ese tiempo pues, se decía mucho los pobres al poli, los ricos a la universidad. Y como yo estaba considerado pobre, pues dije, bueno, pues al poli, ¿no? Y ahí voy al poli. Entonces entré a la vocacional número 7, que fue precisamente la del movimiento del 68. Y había una materia que era dibujo y yo era pésimo para el dibujo, no malo, pésimo para el dibujo. Y también la cuestión económica, pues no teníamos para comprar garampones y no sé qué tantas cosas se pedían para hacer los dibujos. Y tenía un amigo que iba en la vocacional, ya estaba terminando, y él me decía, no, yo te ayudo y todo. Y veía sus láminas y veía que pues, le ponían 6 o 7 de puta, pues yo no voy a pasar ni con 5 aquí, ¿no? Entonces, y era bueno de veras para las matemáticas, para todo eso, pero para el dibujo era muy malo. Entonces fue por lo que decidí, dije, no, pues ni modo, voy a hacer mi examen, porque antes estaba muy desfasado, casi 6 meses de que entrabas el poli, luego eran 6 meses y hacías el examen para la UNAM. Okay. Entonces yo entré en 68 a la UNAM y ese año pues hice mi examen y afortunadamente entré a la preparatoria número 9 en el turno matutino y bueno, pues ahí fue pues, una realización realmente entrar a la UNAM y cambiar pues los colores, ¿no? Nunca los usé, porque nunca defendí los colores del poli, pero sí los de la UNAM. Y ya cuando entré ahí a la preparatoria, pues quería yo llevar un deporte. Entonces el problema es que el básquetbol no lo podía llevar porque yo salía a las 2 de la tarde y la selección de la prepa entrenaba de 11 a 2 los martes y jueves. Era el Tigre Jiménez, jugador también de fútbol americano y de básquetbol, era el entrenador de la prepa. No había. Luego, pues fútbol no te lo valían porque todos los grupos tenían equipos, entonces eran demasiados jugando fútbol y no te lo valían como deporte. Entonces un amigo fue el que me dijo, oye, métete al voleibol. No, yo al voleibol no quiero, mano, eso es deporte de mujeres. No, métete, mira, ahí están las mujeres más bonitas, muy guapas. Y bueno, pues de alguna manera me convencieron y entré con la gran suerte de que entré y luego unos amigos que tenía ahí en la preparatoria que ya iban en quinto y en sexto de prepa, me dijeron, oye, vete a probar a la prepa 2, ahí es donde entrena la selección de la Universidad de Juveniles. Y bueno, me convencieron y ya fui a probarme. La verdad no te miento, éramos más de 100 los que íbamos en ese tiempo a probarnos a los equipos de la UNAM. Ese que ves es mi primer equipo, el Juvenil B. Ahí estamos en Jalapa, donde fueron varios amigos que participamos. De ahí de la Prepa 9 está Carlos Novoa, está José Núñez, están ¿cómo se llaman? Los Castañeda, el Jarocho que le decíamos que era Gerardo González, el profesor Mario Ramírez, Borja, Posadas, o sea, son mis compañeros que iniciamos el voleibol. Yo fui el capitán, por fortuna, de ese equipo. Entramos, te digo, éramos más de 100 probándonos y pues eran pruebas muy difíciles y ya si no te quedabas, me acuerdo que los jugadores salían llorando de la cancha por no haberse quedado en la UNAM. Entonces, pues te quedaba, pues era una felicidad tremenda, ¿no?
era cuando de veras una playera de la UNAM no te la daba nadie, ¿no? Como ahora que vas y la compras y ya traes una playera. No, antes te la tenías que rifar para ganarte para una playera ganártela. de la UNAM. Y era como quedabas ya tatuado y sellado para toda tu vida. Yo me acuerdo que íbamos a los nacionales y muchos de los equipos nos pedían que les cambiáramos las playeras. Y hasta de broma les decíamos, sí, sí te las cambio por mis calcetas. No, que una playera de la UNAM. No, no, la playera no te la cambio ni por casualidad, ¿no? Porque de veras nos costaba mucho trabajo tener una, y eran playeras hasta, yo que jugué boli, nos daban como de básquet, por decirte, de tirantitos, pero sin embargo esa playera que yo tengo, la tengo guardada y ese uniforme que me dieron de la raya azul, pues era algo increíble. Te hacías famoso en tu preparatoria porque, pues, ay, mira, ese seleccionado de la UNAM y que no sé qué tanto. Y pues ya era un gran orgullo el poder estar con esos uniformes. Mi primer entrenador allí fue el profesor Huitlagua Freire, Ok. él fue uno de los mejores árbitros, inclusive también del voleibol, y era un señor, un profesor de educación física que nos enseñó, pues de veras, nos exigía mucho y nos enseñó muy bien. Ese año quedamos campeones nacionales en Jalapa, Veracruz, me acuerdo, fue en Pachuca, ahí fue donde fue el regional, y estábamos, les voy a contar una anécdota muy chistosa, porque nos tocó en el internado hijos del ejército, y nos daban de comer papas. Entonces, siempre que llegábamos, pues papas y papas y papas, ¿no? Y un día no nos dieron papas, entonces toda la delegación empezamos a cantar. Ha llegado la hora, papas, de que todos comamos papas, desde que llegamos, papas, hasta que nos vayamos, papas. Entonces toda la gente empezó a gritar, queremos papas. Y bueno, nos dieron papas porque era lo que más tenía. Pero era algo hermoso, algo bello, y lo mejor de ese tiempo era que la delegación de la UNAM nos apoyábamos, pero en grande. Los maestros nos enseñaban eso, los entrenadores, los profesores, hacían que el grupo de la UNAM fuera muy unido. Entonces no había distinciones, aunque había chavos ricos y chavos pobres, Claro. todos teníamos que apoyar a los equipos de la UNAM. Y entonces veía la diferencia cuando íbamos a los nacionales, como el distrito, pues iban los del Deportivo Chapultepec, eran los de natación o de tenis, los del voleibol, pues a lo mejor de tal lado, los del fútbol de allá por el norte. Entonces se veían las diferentes clases, ¿no? Y nosotros no, la verdad que la UNAM eso fue un gran orgullo el haber representado a la UNAM. Entonces, pues ese fue mi inicio, y la verdad que algo que me ayudó mucho en ese primer equipo fue que era muy bueno para levantar las bolas, o sea, filiaba muy bien de chavito. Entonces el equipo de Liga Mayor iba todos los años a Estados Unidos a jugar. Entonces era ya un sueño muy grande, ¿no? Porque recuerdo también que me tocó el primer partido que yo vi en la UNAM, jugó la UNAM de Liga Mayor contra la Selección Nacional de Cuba, antes de los Juegos Olímpicos del 68. Y fue un juego pues, grandioso, el gimnasio estaba repleto, o sea, llenísimo, y me acuerdo que la UNAM pues perdió en 5 sets, pero fue un juegazo. Y luego juega la selección mexicana, que era la que nos iban a representar en el 68, Sí. contra Cuba, y le ganó 3-0. Entonces resulta, pues si la UNAM juegan mucho mejor que los de la selección nacional, ¿no? Pero Claro. bueno, fue un gran orgullo ahí yo conocí al que para mí era mi ídolo, era el Güero Morales, que estudió en ingeniería, que era un tipo fantástico, la verdad, un gran amigo, un gran Profesor, amigo, y bueno, pues así fue, y entonces me llevaron a una gira a Estados Unidos. pero aguánteme tantito antes de que, porque Eh, ya agarró, como dicen, agarró monte, profe. Se nos fue como hilo de media. Estamos entrando a la preparatoria, estamos en sí, esa etapa del cambio de la vocacional a la preparatoria y me llama la atención y es lo que te quiero preguntar y te voy a pedir nada más ser un poquito breve en la respuesta para que nos podamos abarcar más temas y no nos gane el tiempo. Mencionas ya dos veces el año del 68, un año de contrastes aquí en nuestro país, porque por un lado estaba la alegría y la ilusión de la fiesta de los Juegos Olímpicos, pero también un año convulso, una situación que todos conocemos, triste y lamentable en la cuestión social. ¿Qué recuerdos tienes de eso, profesor, tanto de lo previo a los Juegos Olímpicos como de la situación social que imperaba en la Ciudad de México? sí, mira, fue difícil, porque recuerdo todavía inclusive que a mí me tocó como borrego
ir a Tlatelolco, cuando hubo ya bueno, primero mi preparatoria hubo varios que fueron atropellados y teníamos que tomar camiones para meterlos a la preparatoria, ya, para poder exigir que se pagara un seguro para el estudiante universitario. Entonces, bueno, pues fue difícil. De ahí salieron los primeros movimientos hacia Tlatelolco y me tocó estar en 68 en Tlatelolco. Ahí cuando lo que más recuerdo es el zumbido de como si fuera de insectos, de cómo de alguna manera pues iban llegando los tanques de guerra, ¿no? Y empezaron a disparar. Yo iba como borrego ahí porque pues, estaba en primero de preparatoria, entonces ahora sí que nos fuimos ahí en la bola nada más y pues nos tocó ver a mucha gente que murió, compañeros de la prepa también que nunca volvieron a aparecer y hasta ahí. Y lo importante para mí del 68 fue que fui escogido para poder correr la antorcha de los Juegos Olímpicos, aquí la tengo, ahí Entonces, tengo la al fondo. antorcha, ¿verdad? Es uno de mis grandes recuerdos que conservo, ya que fui seleccionado para poder correr esa antorcha que participó en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues era un poquito ver mucha realidad de ver el movimiento del 68, porque enfrente de donde entrenamos en la prepa 2, que era la prepa 1, pues ver destruida la puerta de ahí del cañonazo que aventaron ahí en la preparatoria número 1, ¿no? El famoso bazucazo que El destruyó la bazucazo. puerta de San Ildefonso. Saliendo de entrenar nosotros los jóvenes. Te ha tocado ver y vivir historia que vemos, tanto Luis como yo, nos tocó conocerla a través de los libros, a través de otras personas, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Finalmente, la otra parte, la fiesta de los Juegos Olímpicos. ¿Qué recuerdos tienes de esos días? Pues muy bonito y la verdad que me tocó ver pues algo de los Juegos Olímpicos. Me tenía que esperar en el estadio hasta el final porque pues no tenía uno dinero para los boletos. Claro. Entonces, tenías que esperarte a que terminara casi el evento para poder entrar. Entonces cuando fue el moratón me tocó ver ahí a Bebe Bikila y al que llegó casi en el último lugar donde todo el estadio se paró y empezamos a aplaudir al cuate que llegaba con todos los pies vendados, ¿no? Entonces fue una gran hazaña para él, pues haber cumplido, ¿no? Llegado a su meta, aunque era el último lugar, para él lo más importante era llegar. Y todo el estadio se paró a aplaudirle y la verdad que fue una hazaña. Entonces me tocó ver esas hazañas. Y en voleibol, básquetbol, pues me tocaba ir a veces ahí al Juan de la Barrera o ahí ¿cómo se llama? Al de básquetbol, ahí el Palacio de los Deportes. Me tocaba, pues igual, casi al final de los partidos, el podernos colar y poder ver ahí a los juegos, ¿no? Me tocó ver ahí, pues, el gran equipo que había de básquetbol con Guerrero, con Asiain, con Palma, con Chuy García, o sea, unas estrellas gigantes del básquetbol que quedaron esa vez en cuarto lugar, ahí en esa Olimpiada. Entonces fue disfrutar el poder ir a la Villa Olímpica y aunque no hablábamos inglés muy bien, pues tratar de ir a cambiar ahí un escudito, aunque sea para tener ahí un recuerdo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y era muy emocionante pues ver a grandes corredores, a Jesse Owens, no Jesse Owens, ¿cómo se llama No, este? El corredor que fue jugador de fútbol americano de Dallas, un corredor de fútbol, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, veías muchos eventos muy interesantes y grandes atletas sobre todo, ¿no? Verlos era súper emocionante y bueno, también era de alguna manera motivante para decir, pues yo quiero ser y quiero estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso pues de alguna manera me quedó muy grabado y la verdad que pues fue interesante el haber estado presente por lo menos, aunque sea de esa manera, y ver algo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Luis, no sé si quieras ir pasando fotografías y también Vamos te a cambiar escucho. 9, justamente la siguiente foto es 69. Pero me llamó mucho la atención la humildad del comentario que hizo de decir, nos tocó vivir algunas cosas del 68, siendo que le tocó ser parte de los relevos de la antorcha, ¿no? Uno de los 3 relevos de la prepa para ser
el recorrido de la antorcha. Y esas antorchas no cualquier persona las tiene y son un gran legado, ¿no? Gracias por compartirlo, profesor. Voy a cambiar la lámina y es la del 69. Sí, mira, eso muy rápido. Tuvimos que ir a un juvenil especial a Ensenada y era un cambio de rector. Entonces el equipo estaba listo para salir un lunes y el sábado nos avisan que no vamos a ir, porque pues hay cambio de rector, no había dinero y bueno, de alguna manera todos decidimos medio juntar dinero, los que tenían, y juntamos casi nada y nos tuvimos que ir a Ensenada por nuestros propios recursos, ¿eh? Porque para nosotros era importantísimo competir y defender los colores de la UNAM, y bueno, ni modo, aunque hubiera cambio de rector, nosotros, pues lógico, con algunas autorizaciones, inclusive hasta el profesor no quería ir tampoco, no fue, a la vera nos tuvimos que ir nosotros con uno de los pues que ya tenían experiencia para dirigirnos y nos fuimos. Y como Dios nos dio a entender, unos se fueron en tren porque su papá trabajaba en tranvías y otros nos subimos en camión. Te cobraban 179 pesos, me acuerdo, hasta Tijuana. Y luego de ahí irte a Ensenada. Entonces nosotros los que nos fuimos en el camión logramos que nos diera un aventón, un cuate que iba hasta San Francisco y llevaba una camioneta, nos agarró a todos y nos dio a Ensenada. Entonces, para no hacértela tan larga, allá llegamos y fuimos subcampeones nacionales en ese campeonato. Regresando, pues nos recibió hasta el rector, el nuevo rector, nos felicitó y bueno, fue una gran fiesta el de que podamos haber hecho esto, ¿no? Y de allá sobrevivimos, las mismas jugadoras que sí tenían dinero se fueron pues en condiciones mejores que nosotros y ellas eran las que luego nos llevaban de comer y ahí fue lo grandioso de lo que es la familia universitaria, ¿no? Nosotros nos acercamos a muchos abogados, médicos y todo, y la verdad la mayoría de la gente nos ayudó. O sea, muchos decían que por la UNAM, ahí va, me acuerdo de un señor que era Prieto Soto, ese Prieto Soto tenía una tienda de deportes que de alguna manera hasta nos regaló unos Converse que para ese tiempo, puta, era lo máximo tener unos Converse, ¿no? Y él nos regaló, sabiendo de las condiciones que teníamos. Entonces, en este equipo realmente pues ahí están grandes jugadores, está Alejandro Novelo, uno de mis compadres, Gabriel Rodríguez Gastelum, Carlos Novoa, Horacio Novelo, Pedro, Ibar Langle, José Ramírez, Lorenzo Alegría, Joel Suárez. Entonces todos ellos de alguna manera pues hicimos un esfuerzo muy grande por defender los colores. Si puedes ver, ahí los uniformes que llevábamos eran de tirantitos cuando en el voleibol se usaban de media manga o manga larga, ¿no? Pero fue muy interesante y pudimos participar en ese campeonato nacional en Ensenada, Baja California. Llegamos a otro momento importante de tu vida, de tu trayectoria, el paso de la preparatoria y el momento de decidir qué carrera elegir para estudiar la licenciatura. Platícanos de eso, profesor. ¿Qué estudiaste y dónde estudiaste? Mira, entré en la gloriosa Facultad de Ciencias Químicas, estudié la carrera de químico farmacobiólogo, tecnología en alimentos, ahí pues y pues seguí defendiendo los colores de la facultad en básquetbol, en fútbol y en voleibol. Ya más era más en serio voleibol porque era el equipo que pues ya estaba yo en Liga Mayor y podíamos participar. Entonces ahí estudié la carrera. Yo originalmente quería estudiar ingeniero petrolero, pero no había esa carrera. O había ingeniero petrolero, te tenías que ir a ingeniería, y ingeniero químico petrolero no lo había, había ingeniero químico. Entonces ahí me dio por lo de los alimentos y fue lo que estudié ahí de 1971 a 1975. ¿Y qué nos puedes contar de tu paso como estudiante universitario? Uy, pues es lo máximo, o sea, de todo lo que pasé, te digo, tanto en la prepa como en la universidad, fue pues, increíble, ¿no? Mis mejores compañeros, mis mejores amigos, como te dije, en la universidad tuve un gran, pues, bueno, mi hermano, puedo decirlo, me lleva mejor que con mis hermanos, con Alejandro Novelo, un gran biólogo que inclusive pues pues fuimos grandes amigos, grandes compañeros, fuimos compadres, y esa es la hermandad que se dio ahí, ¿no? Ahí en esta foto que ustedes ven en el periódico es donde el mismo presidente municipal, eso fue en Ensenada, nos ayudó, dándonos pues dinero y ayudando ahí a los equipos para poder sobrevivir y pasar ahí el campeonato nacional. Y como te digo, fue una gran experiencia.
tengo compañeros y compañeras de la Facultad de Química que de alguna manera pues logramos muchas cosas, ¿no? Porque pues pudimos representar inclusive en 1973, me tocó, bueno, en 1971 me tocó ir a los primeros Juegos Centroamericanos en Puerto Rico. Ahí este equipo que ves aquí es el que de alguna manera éramos puros universitarios, porque debería haber ido una selección universitaria. Sin embargo, fuimos puros Pumas. Entonces, allá hay algunos que ya están, tristemente han fallecido, como José Orozco, Alejandro Novelo, ya fallecidos, y otros compañeros que, bueno, actualmente están. Uno de ellos es Carlos Novoa, que también fue compañero mío de la prepa, Federico Jiménez, Eduardo Morales, Pedro, Oscar Vázquez, Joel Suárez, Román Barrera, Jesús Rodríguez Gastelum. Entonces, todos ellos eran universitarios. O sea, no hubo una selección. Fue la sola, aunque nosotros fuimos campeones, fuimos la base y ya no pudimos llevar pues nada, porque las mismas organizaciones estudiantiles en ese tiempo estaban empezando a formarse lo que era la ODEM, y luego ya vino el Conde, y así sucesivamente se fueron formando, ¿no? Hasta que llegó Alejandro Cadaval, que fue el que formó realmente el Conde ya con una organización deportiva estudiantil. Entonces, como te digo, ahí fue donde todos los 12 que estamos ahí somos todos de la universidad, todos eran de facultad ya, y bueno, y quedamos en segundo lugar. De hecho, un mes antes había habido un Orseca de la federación, o sea, de la categoría grande, donde ellos perdieron con Venezuela y nosotros allá le ganamos a Venezuela y hasta nos decían, pues ustedes deberían de ser la selección nacional, no la selección universitaria, pero bueno, teníamos nivel y no dejábamos de estudiar porque a muchos de ahí los habían invitado a participar precisamente a la selección nacional de México, pero como en la escuela estábamos, pues no, era muy difícil, ¿no? El poder estar estudiando, sobre todo yo, químicas, y el estar entrenando con la selección nacional. Entonces lo hacíamos con la UNAM con mucho gusto, con mucha entrega y con mucho amor, la verdad, por los Pumas. ¿En qué momento viene o te nace el gusanito, el gusto o la necesidad, no sé, de dar el paso de jugador a entrenador? Mira, yo terminé en 75 la carrera, ya me iba a ir a Chiapas a trabajar ahí en control de calidad en la Nestlé. Y precisamente estaba haciendo mi tesis cuando yo pedí precisamente que si me daban una oportunidad de entrenar a unas juveniles, porque mis compañeras, desafortunadamente, siempre que íbamos, pues por X motivo no ganaban, ¿no? Entonces, pues ese es mi primer equipo que tuve yo de juveniles, que me dieron la oportunidad de entrenarlas. Ahí están muchas jugadoras que empezaron conmigo: Lourdes Otero, Teresa Aldana, Patricia Durán, Rosalba Ñáñez, Irma y Elizabeth Ponce de León, Teresa Dip, Claudia, está Laura García. Y bueno, estas jugadoras fueron, mi capitana fue Tere Dip, que actualmente ya es jubilada, es una gran física, de las poquitas que he conocido que se ponía a alegar con los maestros del al tú por tú, y se fue, ella pues actualmente radica en Ginebra, Suiza, y trabajó creo con doctores de alto nivel. Y tenemos la gran fortuna de seguirnos reuniendo después de casi 50 años, y pues hoy es un gran orgullo, ¿no? El poder y este equipo pues quedó campeón nacional juvenil, o sea, yo empecé a entrenarlas y tuvimos un cambio radical porque quedamos campeones nacionales. De ahí nos llaman a muchas jugadoras para poder representar a la selección nacional y poder ir en 1977 al Mundial a Brasil, al primer Mundial juvenil, donde había jugadoras universitarias como Gabriela Villanueva Star, como Antonieta Medina, como esta Laura Malpica, esta Gabriela Villanueva. Gabriela Villanueva Star y Danira Aragón. Danira pues fue la mejor jugadora que yo creo que hemos tenido en la UNAM. Ella jugó en Japón, luego jugó en España y de alguna manera se quedó a recaer en España. Entonces ese fue lo que me motivó y bueno, nos empezaron a hacer formación de entrenadores. Me acuerdo mucho de Roberto el Tapatío Méndez, que fue de los que de alguna manera estaba encargado por su experiencia como entrenador, de empezarnos a formar y darnos muchas
pues muchas enseñanzas muy positivas y pues todo lo que para él significaba la universidad y el respeto que él le tenía a la UNAM. No, era un entrenador que no necesitaba decir ni grosería siquiera. Me acuerdo que antes de cada partido decía que llevaba a su tío, que era obispo, y de alguna manera daba la misa antes del juego. Y la verdad que era de mucho respeto, y ese Claro. señor era de mucho respeto. Y la verdad era pues un gran, pues fue entrenador de Mario Revueltas, que luego fue uno de los mejores directores que hemos tenido ahí también. Y de alguna manera pues apoyaban mucho el deporte, y estaba Alejandro Cadaval, que él fue el que me pidió que, pues, que me hiciera entrenador. Le decía, no, yo no estudié para entrenador, yo estudié químicas, yo quiero irme a trabajar. No, mira, que es una oportunidad y que las chavas te Sí. necesitan. Y bueno, tuve tanta suerte que ganamos ese campeonato nacional, y las que estaban, que eran mis compañeras, fueron a pedir que yo me quedara. Yo les decía que no quería ser entrenador, y menos de ellas, porque yo las conocía. Decía, no, pues, yo no las voy a tolerar en muchas cosas. No, que sí. A fin de cuentas me convencieron y me quedé. Les dije, si me quedo, voy a poner muchas reglas que a ustedes no les van a gustar. Y si no les gustan, yo las saco del equipo. Y como tal, así fuimos evolucionando, y hicimos pues afortunadamente un récord, yo creo que es de la UNAM. Tenemos 21 años campeones 21 nacionales años, consecutivamente en 21 nivel años, superior. es todo Entonces un eso récord pues ese. logró que fuéramos casi a 10 universidades diferentes. Nos tocó ir pues, a Europa, a Asia, a la de México en 1979, a Bulgaria, a Edmonton, a España, a Inglaterra, a Japón, a China. Entonces, pues tuvimos la gran fortuna, como tú ves ahí, es un gran equipo ese de las grandes jugadoras. En 1982, precisamente les mandé uno del periódico del Esto, donde por primera vez también quedábamos campeones nacionales de la Federación Mexicana. Y estaba, recuerdo mucho, Margarita Gómez, de alguna manera, pues era novata, diciendo novata porque se habían llevado una jugadora de nosotros, a Gabriela Rodríguez, a Gabriela Villanueva Star, se la había llevado el SUTER, porque ahí les daban becas de dinero, te conseguían trabajo y todo eso. Y en la universidad yo les decía, en la universidad no les va a dar dinero, la universidad te está dando estudios, y eso es lo que te va a dar para la vida, ¿no? Pero desafortunadamente lo que es la vida se fue, y en ese año precisamente ella se lastimó del tendón de Aquiles. Y entonces, bueno, ganamos ese nacional, que fue muy importante. Estos equipos que tú ves, pues podíamos ir a Estados Unidos, normalmente porque nos apoyaba la dirección, íbamos a Estados Unidos y llegamos a ganar torneos, inclusive jugando la selección de Estados Unidos o de Canadá. Me acuerdo mucho todavía cuando jugamos una vez contra la UCLA en un torneo relámpago, y le ganamos. Él había metido a su cuadro, a su segundo cuadro, pero le ganamos. Se enojó el entrenador y me dijo que cuando nosotros nos regresamos al siguiente lunes. Pues nos pagaron una semana más para que nos quedáramos a jugar con ellos en la UCLA, porque pues estaban picados de que les habíamos ganado, y casi era la selección juvenil que luego iba a ir en 1977 a Brasil. Entonces jugamos con ellas en la UCLA, con un estadio lleno, con televisión pues local y todo esto de Estados Unidos, y les ganamos también en 5 sets. Entonces fue algo maravilloso, ¿no? Que teníamos un gran equipo. De ahí, como te digo, salieron varias jugadoras que fueron a Brasil, eliminamos a Rusia en el Mundial, y pues quedamos en sexto lugar mundial juvenil, que era pues toda una hazaña, Sin ¿no? Ya duda. después en el 81 fue la selección juvenil que quedó en cuarto lugar, pero en México como sede, ellas quedaron en cuarto lugar mundial. ¿Te tocó, profesor, vivir lo que aquí en otros programas hemos, a propósito de lo que señalas, platicado con otros invitados, vivir lo que podríamos considerar una de las épocas doradas o la época dorada del deporte universitario en el periodo del ingeniero Alejandro Cadaval Torres, en muchos Mario rubros, Revueltas. en muchos rubros y en muchas disciplinas deportivas, la UNAM destacó en aquellos años. Hago un breve paréntesis, profesor, porque ya escuché que tienes ahí con todo respeto, tu Pepe Grillo que te está recordando cosas, para mandarle un saludo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha admiración a Lulú Otero, a tu compañera de vida. Y pues bueno,
entiendo que también a Lulú son de las cosas que el voleibol te permitió conocer, al igual que esto que nos has platicado, o sea, el poder viajar, el poder conocer otros lugares a través que te permitió, a través del deporte, y que pues a lo mejor como químico no hubieras tenido ese alcance de llegar a tantos lugares y sobre todo a través de tu trabajo como entrenador, de poder dejar algo de enseñanza en tus alumnas, en tus alumnos. ¿Qué nos puedes Así es. comentar al respecto, profe? Mira, pues lo que te puedo decir, todo ese cuadro de medallas que ves son de las tantas medallas que ganamos, la verdad, en muchos campeonatos nacionales, internacionales y todo. Pero como tú dices, mi mayor trofeo fue haber logrado el unirme a mi esposa, ¿no? Y formar una familia que, pues, es lo máximo que me ha tocado y que todos somos universitarios. Mis nietos espero que le vayan a la UNAM. Ahora tengo 3 nietos, tengo 2 nietos y un nieto, y ya casi los queremos vestir de Pumas para que le vayan a la universidad. Entonces fueron realizaciones. Hicimos muchas cosas académicas también muy interesantes, ya como directivos. De alguna manera hicimos la exposición de ciencia y deporte, que en 1992 ganó la medalla olímpica en la Olimpiada Cultural. Eso lo hicimos cuando estaba Elena Subirats. Entonces, de alguna manera, el doctor Arturo Heredia y un servidor trabajamos para formar esa exposición de ciencia y deporte, de la cual se hicieron 32 líneas de investigación, y para nosotros fue muy importante porque se hizo un puente de donde está el estadio hacia el área de estudios, ¿no? De las carreras de la universidad, porque muchas veces creían que nos estábamos en el deporte que no pensábamos mucho, ¿no? Y creo que ahí les hicimos ver que sí pensamos y pensamos bastante bien. Entonces creo que ayudamos mucho. El rector de la universidad en ese tiempo involucró a muchos investigadores de la UNAM para que pudiéramos hacer eso. Al principio yo me acuerdo que ellos decían que qué estaban haciendo ahí, que ellos pues, no querían estar ahí como investigadores. Cuando se dieron cuenta de que por el lado que fueran iban a hacer investigaciones sobre el deporte, les fascinó. Y luego la participación en unos Juegos Olímpicos, en una Olimpiada Cultural, con nuestros propios recursos, y haber ganado la medalla de oro, pues eso es uno de los logros más importantes yo creo que hemos obtenido, ¿no? Luego la formación del CCR, que era una cosa muy importante porque de alguna manera pues queríamos formar entrenadores ya con una carrera universitaria. Cuando estuvo el doctor Rogelio Rey Bosch, él fue uno de los grandes directores también que ayudó mucho a la parte académica, por lo tanto ahí fue cuando se formó la escuela, que queríamos que se hiciera una licenciatura, ¿no? Desafortunadamente pues, se quedó nada más en, pues, en un proyecto, ¿no? De 3 años, pero todas esas generaciones salieron muchos entrenadores de primer nivel, ¿no? Yo recuerdo a uno de ellos, Horta, que estaba con el Tuca Ferretti. Él fue uno de los alumnos que salió de ahí del Guillermo Centro de Estudios Horta, Superiores del Deporte. Luego salieron campeones olímpicos como Daniel García en caminata, no solamente por competidor, sino que también fue como un buen entrenador. Y así salieron muchos entrenadores, los que están actualmente en voleibol de la UNAM, muchos fueron mis alumnos, que ahí precisamente se formaron, y que fue grande todo lo que hicimos, ¿no? Entonces esa escuela fue de veras muy importante, porque de alguna manera fue la forma de profesionalizar y academizar el deporte, ¿no? claro, Después de eso, yo tuve la oportunidad de estar como miembro del Salón de la Fama en la UNAM. Eso claro. fue en noviembre del 2001, ¿verdad? Es algo que yo le comentaba en la mañana a tu compañero, que de alguna manera ojalá se pueda rescatar y de veras se ponga físicamente un, un salón de la fama, ¿no? Porque no lo tenemos, realmente no lo tenemos. Se han nombrado a muchas gentes y hay muchísimos deportistas que están ahí. Aquí te puedo enseñar mi placa del Salón de la Fama, donde estoy ingresado en 1900, como te dije, en 2001, en noviembre del 2001. Y luego también fui nombrado como el mejor voleibolista de la UNAM en 1974. Tuve la fortuna de ser capitán de los equipos del UMAN desde 1968 hasta que me retiré en 1976. También fui presidente de la Asociación de la UNAM desde 1976 hasta 2015.
fui el presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Voleibol del nivel superior y media superior. Entonces formaron muchas gentes, ¿no? Y sobre todo lo más importante, yo creo, lo más importante es que más del 90% de las jugadoras, te puedo decir que en lo que yo estuve ahí en 42 años en la UNAM, se pasaron más o menos 3,000 jugadoras. Wow. Unas un año estaban, pero la mayoría duraba por lo Sí, menos 5 o el 8 ciclo años, de porque eran 5 3 años. años de prepa y más 5 años de la carrera. de la Entonces carrera. ahí formamos a muchas jugadoras que yo creo que después de tanto tiempo, pues lo único que te dan es gracias por todo lo que les enseñamos. Yo creo que algo que también nosotros pues procuramos hacerlo y siempre lo aplicamos con el ejemplo, fue el respeto a las jugadoras, ¿no? Nunca hubo pues cosas de males entendidos ni nada de nada. Podrán decir que fui muy mal entrenador, pero jamás van a decir que les falté el respeto. Entonces eso creo que es para mí las glorias que debemos de tener y el orgullo que debemos de tener como universitarios, que somos maestros con Formadores, vocación, con educación, entrega, con claro. amor, con respeto, ¿verdad? Y estamos orgullosos de los logros que hacen los universitarios, el también haber formado a muchos jugadores, muchos estudiantes que ahora son los entrenadores de la UNAM, como Ricardo Rendón, Gerardo Tamayo, como Alejandro, o sea, bueno, Sergio Hernández también, él empezó conmigo y de alguna manera ahí siguió. Y pues todos los que de alguna manera han querido hacer algo por el deporte de la universidad, ¿no? Profesor, estamos en la recta final del programa y no queremos despedirnos sin antes escuchar a Luis los comentarios de parte del público que nos está viendo. Me voy rapidísimo porque son muchísimos comentarios. Profesor, ya le mandé en la liga del programa para que pueda ir viendo. Silvia Ferdi, saludos, querido entrenador. Gabriela Chávez Ramírez, saludos con toda mi admiración, cariño, respeto a mi querido profesor, entrenador y gran director técnico Jorge Medina. Marta Amparo Vázquez Tapien dice, saludos Jorge, un abrazo. Mari Carmen Herrera, saludos Jorge. María Rosario Saracho Valle dice, abrazos Jorge. Carmen Baugán, un gran entrenador y un gran hombre. Saludos. Miguel Ángel Tello, ya tuve Saludos. la oportunidad. Mi admiración, mi cariño y mi respeto a tan legendaria persona. Jorge hizo a miles de excelentes jugadores, incluyendo a mi hija. Honor a quien honor merece, punto y aparte de ser una excelente persona. Julieta Alcaraz Martínez, saludos con mucho cariño a nuestro querido entrenador Jorge Medina. Tuve el privilegio de formar parte del primer equipo que entrenó y con su mentalidad de campeón nos llevó a ganar ese nacional que tenía tiempo que los Pumas no ganaban. Ya lo comentaba un poco. María del Carmen Gaona dice, saludos Jorge. Luis Alejandro Dorberker, saludos señor Jorge. Mi admiración y respeto para usted. Lourdes Lorenia Otero, de excelente entrenador y ser humano. Rolo, hola, hola. Danira Medina Otero, el mejor ejemplo de determinación y de hacer que sucedan las cosas. Saludos al profe Felipe Figala, que también nos está viendo. Margarita Gómez Martínez, un orgullo haber jugado en la UNAM y haber tenido a Jorge Medina como entrenador. Me siento muy orgullosa de haber formado parte de ese gran equipo que ganó muchos torneos. Bernice Medina dice, súper orgullosa de todos tus logros, te amamos. Bueno, hasta ahí Pues vamos. sin temor a equivocarme, Luis, y yo creo que quitando el programa que tuvimos con Hugo Sánchez, este es de los que más comentarios han tenido en el Totalmente de acuerdo. transcurso en vivo. Y bueno, profesor, para terminar, y como sabrás, este acercamiento, este tipo de programas que surgieron a raíz de esta terrible situación que vivimos como sociedad y como seres humanos de la pandemia por COVID-19, pues nos permitieron en su momento poder estar cerca de los universitarios en los momentos más difíciles en los que teníamos que estar necesariamente guardados en casa. A todos nuestros invitados, profesor, para terminar el programa, les pedimos que nos digan, en este caso tuyo, para Jorge Medina Salinas, ¿qué fue? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha significado una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México dentro de tu vida? Pues es un estilo de vida, es un estilo de vida, es un cariño, un respeto, un amor
y como te dije, estamos tatuados por la UNAM. Yo les decía a mis jugadoras, porque siempre se estaban peleando que si el uniforme está bonito, que si el uniforme quién sabe qué, que si se veían estéticas, que se veían... Decía, no, el uniforme lo traes adentro, lo traes dentro del corazón, ¿sí? Y cuando se quiere, se puede. Entonces, por eso creo que yo los invité a que siempre diéramos nuestro máximo, que si salíamos y habíamos dado nuestro máximo, deberíamos estar conformes, ¿no? Pero que siempre lucháramos por la victoria. Y la UNAM no se merece otra cosa que la victoria. Entonces yo creo que muchos todavía de los entrenadores que ya estamos muy viejos, deberíamos de ser un grupo asesor que debería de ayudar a que se rescate esos tiempos de gloria, de oro de la UNAM, para poder hacer otra vez del deporte universitario pues un ganador, porque la UNAM es ganadora, sigue siendo ganadora, han ganado, pero yo creo que la universidad todavía se merece más. Esta es mi familia, que es mi gran orgullo, la verdad, eso es lo que pues para mí significa todo. Perdón porque soy muy chillón, pero bueno, de alguna manera, pues ustedes saben lo que es la felicidad de la familia. Ahí Claro. tengo a mi esposa, que es mi máximo trofeo. Ya le dije que pida llaves para que me haga mi trofeo. Ya me va a hacer un monumento, dice, entonces va a pedir llaves para que puedan hacer un monumento ahí afuera del gimnasio, ¿verdad? Para que pongan el nombre de Jorge Medina ahí, porque pues yo creo que hicimos una historia que vale la pena rescatar. Y luego, pues ahí están mis hijas, Danira, que inclusive ahora lleva la mercadotecnia del Santos y del Atlas, está muy metida en el deporte, aunque también es Puma, pero ya lleva todo eso. Y Denise también, mi hija, la otra que es pues es representante de América en los laboratorios que trabaja. Sus esposos también son una maravilla, Manuel y Pepe. Y mis tres tesoros que tengo ahí, mis nietas, esta Valeria, Regina y tremendo escuincle que es tremendísimo Leo, son mis nietos. Eso es lo que representó para mí la UNAM. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo. Aunque hice una carrera que no la apliqué y que hice una carrera deportiva, creo que fue para la gloria de la UNAM. Y eso fue muy importante, el haber conocido a gente tan importante dentro de la UNAM, entrenadores como Diego García Mirabete, al mismo Max Aguilar, que nos tocó las batallas en las universidades, él con el waterpolo, yo con el voleibol, el profesor Jorge Molina Celis, José Sámano, ¿quién más deja acordarme de los grandes? De Calderón, Juan Rodríguez del fútbol, que eran grandes entrenadores, Raúl Porta, que en paz descanse, otro gran entrenador de natación. Entonces hay gente muy valiosa de la UNAM y yo les pido como tarea a ustedes también que ojalá se rescate la historia del deporte universitario, que quede escrito. No es posible que una institución tan importante no tengamos la historia del deporte. El Canario hizo medio algo, pero lo hizo de americano. Y yo creo que la universidad también merece tener sus libros de la historia del deporte, ¿no? Porque todos fuimos parte de ella y todavía estamos algunos vivientes que pudiéramos pues narrar qué es lo que pasó y hay algunas fotos medias viejas porque antes hasta para comprar una foto era difícil, no era tan fácil gastar los 10 pesos y comprar una fotografía. Pero les doy las gracias a todos, a las autoridades de la universidad por esta oportunidad que nos dan y pues es como un homenaje para nosotros, sinceramente, el poder hablar estas semblanzas que espero que tengan más éxito de lo que han tenido. Tú, Rodrigo, que has sido ahí un baluarte y un ícono también para la universidad, mis Gracias, profesor. felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Aprecio mucho tus palabras y mi compañero Luis Bolaño siempre lo dice, el motivo principal de poder hacer estos programas es a través de estas historias dejarle a las nuevas generaciones, a los chicos y a las chicas que actualmente forman parte de la universidad, ya sea en el bachillerato o en la licenciatura, estos ejemplos de vida que como la tuya los puedan motivar a poder alcanzar esas metas insospechadas que a través del deporte y del estudio pueden llegar a tener y a conocer. Y qué mejor ejemplo que el que tú nos acabas de ofrecer esta noche a través de tu relato y con ese cierre tan lindo y tan hermoso, presentándonos, abriéndonos las puertas de tu hogar y presentándonos a tu familia, de que con esfuerzo, con tesón y con dedicación, muchas cosas se pueden lograr.
Y ese es el mensaje al final importante de esto. Y nosotros de corazón te agradecemos eso, profesor. Y me ha dado mucho gusto verte que estás bien y saludarte nuevamente a la distancia. Ojalá y que pronto pueda ser en persona y podernos dar un fuerte abrazo. Muchas gracias, profesor Jorge Medina Salinas, y un fuerte saludo, por favor, a Lourdes Otero. Gracias a ustedes, de veras se los agradezco de antemano, con el corazón, y ojalá nos veamos muy pronto para darte un abrazo de corazón a corazón. Gracias. Luis Bolaños, para despedirnos. Igual a Luis también. Muchísimas gracias. Pues sí, justo, ¿no? Estos son pequeños homenajes, pequeños pero muy sentidos homenajes. Gente que ha tocado y ha escrito la historia de este deporte en la universidad y que ahora buscamos con ello, pues, dejar en alto y dejar una enseñanza para las nuevas generaciones, que vean en gente tan valiosa un ejemplo así. Agradecemos muchísimo, muchísimo, estimado Jorge Medina, el tiempo que nos hayas atendido en este programa y créeme que seguiremos trabajando en esto para que el deporte de la UNAM trascienda y pueda dejar un legado. Me despido y agradezco muchísimo la atención el día de hoy y esperemos seguir por acá. Muchas gracias, gracias por su atención. Agradezco a mis compañeros de comunicación social en el set donde surge esta señal. Nos colgamos unos minutitos, pero creo que valía bien la pena. Gracias por su atención, gracias por su apoyo y sobre todo gracias a usted que del otro lado de la pantalla hace posible que esta transmisión llegue a todos ustedes. Por hoy es todo, por su atención, gracias, buenas noches y hasta la próxima. Goya Universidad, Pumas.